llegaste al mundo de la política proveniente fundamentalmente de otro ámbito. Llegaste del mundo de los negocios, yo te conocí todavía por ahí en el año 2000, todavía estabas en el ámbito del libro que escribiste, de Dios mío, hazme viuda, digamos en la línea del desarrollo humano. ¿De dónde Josefina Vázquez Mota establece ese brinco del mundo, digamos, de los negocios al mundo específico de la lucha por el poder? Gracias, Serra. Lo primero que quiero agradecer esta invitación de la comunidad. Me siento muy emocionada y ofrezco una disculpa. Vengo del estado de Michoacán. Ahora estamos caminando todo el país y eso me ha permitido volver a sentir a México, volver a sentirlo en sus esperanzas, volver a sentirlo en su desesperanza, en su desaliento, en su reclamo, pero particularmente volver a sentirlo en esta apuesta de amor por México. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes desde la comunidad me han hecho sentir siempre parte de esta comunidad extraordinaria y sin la cual jamás podríamos entender a México. Es una comunidad con la que yo siento lazos de cariño y de amor profundo. Es una comunidad que me parece hoy tiene mucho que brindarnos a los mexicanos. Su espíritu de comunidad, su solidaridad entre ustedes, su subsidiariedad, la defensa de sus tradiciones y la capacidad de emprender y generar prosperidad. En particular quiero agradecerle a mi familia, la familia Chá, que siempre me ha hecho parte de ellos y que sin ellos mucho de lo que he podido construir no hubiese podido darse. Y tenerlos aquí esta mañana es de verdad esperanzador y de una gran fortaleza. Gracias, Ishi querido, también, y gracias a todos quienes hemos compartido, y por supuesto a mi amigo Ezra, que lo conozco desde hace un buen rato, a Rebe, que está aquí, que me encanta verte. Y bueno, Ezra, pues esta historia empezó como la de muchos. Yo soy hija de un comerciante que vende pintura, y como muchos de ustedes, a mí también me llevaban a las tiendas de mi papá, porque entonces a uno no le preguntaba si quería ir o no a la tienda. No es como ahora que los jóvenes a los 40 años siguen estudiando su maestría 3 y no van a la fábrica. En esa época hay mamás que a mí me dicen: oye, mi hijo tiene 40 años y no se quiere casar. Y le digo: y no se va a casar, porque mientras viva tan cómodo en su casa y sigue estudiando, eso va a estar imposible. Pero en esa época uno no le preguntaba, uno iba y era parte de ese esfuerzo y era parte de esa vida de emprender. Yo me acuerdo estar subida en ese galón de pintura para alcanzar el mostrador, y ahí aprendí lo que significa comprar y vender. Y ahí aprendí que ser comerciante de pronto es más difícil que ser un buen ingeniero, un buen abogado, porque el comercio es un arte. Y hace poco me preguntaba un periódico muy importante en México: ¿cuáles son los aromas que más recuerdas de tu niñez? Y no pude decir toda la verdad, porque estaba muy difícil explicar qué es el tiner y el aguarrás. Y dije, pues sinceramente, ¿cómo le voy a hacer para explicar? Así que me salvó mi mamá, que es una excelente cocinera, y dije, bueno, los aromas de la cocina, pero acá entre nos se los puedo decir. Todavía entro a una obra de carpintería y ese olor a tiner y aguarrás me parece un éxtasis y me recuerda a la niñez. Y comento esto porque este es parte de mi origen. Y en este origen recordaremos todos cuando en México empezamos a vivir los gobiernos megalómanos, intervencionistas, los controles de precios, cuando se nacionalizó la banca, cuando había controles de precios. Aquí hay gente muy joven de la comunidad, probablemente no se acuerda, pero hay algunos que sí nos acordamos. Y nos acordamos de aquellas hiperinflaciones, y nos acordamos que en 1982 incluso se puso un control de cambios y podíamos salir al extranjero con $500. Yo lo recuerdo muy bien porque fue mi primer viaje a Europa con mi familia y me tocaron solamente cambiar $500, lo cual sería inédito para un joven del día de hoy que quiere ir a viajar a Europa. Y me acuerdo que en ese reclamo ciudadano empresarial
muchos decidimos venir del mundo de la empresa al mundo de la política. Y fue cuando surgieron liderazgos muy importantes que empezaron a animar entonces a jóvenes que estábamos en el sector empresarial y nos decían: ya no alcanza venir a las cámaras empresariales, ya no alcanza venir a la cámara de la industria del vestido o venir a la industria de la construcción o venir a las manufacturas. Tiene que haber voces del sector empresarial que vayan a luchar desde la política por la libertad de emprender, por la libertad de crear. Y era la época donde conseguir una pasta de dientes era más fácil en las banquetas por los controles de precios que teníamos. Así que a mí me dio por empezar a luchar por las libertades y me metí a Coparmex y a las cámaras de comercio y empecé a dar muchas conferencias en México y en muchos países de América Latina, y la verdad, debo decirlo, me empezó a ir muy bien. Como diría la canción de Juan Gabriel, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Y le decía el otro día a Carlos Medina: hasta que te conocí. Porque muchos liderazgos empresariales se vinieron a la política. Ernesto Rufo, Carlos Medina, muchos que después fueron gobernadores y que empezaron a construir desde el mundo de la política. Así que, Ra, así es como se da la construcción de este puente entre el mundo de la empresa al mundo de la política. Y por eso a mí me da mucho gusto venir a esta comunidad, porque aquí nadie me tiene que convencer de lo que significa arriesgar, de lo que significa crear un empleo, de lo que significa abrir una fábrica o un negocio, de lo que significa la capacidad de construir prosperidad. Se dio este ingreso en el año 2000 y ahí se empezó a escribir otra historia. Josefina, cuando tú